Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Miren, hermanos, nosotros estamos en la presencia del Señor Dios y siempre tenemos aquí una palabra de inspiración que nos levanta interiormente, que nos da poder, condiciones para enfrentar las obras malignas y vencerlas. Hoy vamos a aprender un poco más de la palabra y por eso le invito a usted a que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le va a decir, pues Él le pondrá exactamente dentro de su corazón lo que usted entienda, es lo que Dios quiere que usted haga. Él pondrá lo que usted necesita. Al entender, entonces usted tendrá el permiso de Dios para hacer lo que Él quiere. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, tenemos una declaración que aparentemente el primer versículo es apenas algo que fue registrado, pero que nos trae una gran revelación. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Empieza en el versículo 1, dice así: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Aquí hay muchas cosas que debemos entender. El rey Asa, padre de Josafat, fue un hombre de Dios, pero no totalmente. Fue bueno, hizo lo que era recto a los ojos de Dios. Tuvo muchos altos, así como tuvo bajos. Es como las personas que necesitan aprender a andar con Dios siempre. Eso de que un día Dios le pone en el monte y al otro día en el valle, no es bíblico, hermanos. La Biblia dice que Dios nos lleva siempre en triunfo. Porque cuando quitamos los ojos del Señor, nos pasa como a Pedro en el mar. Empezamos a hundirnos y empezamos a clamar: Señor, sálvame, porque si no lo hacemos, el mar nos puede vencer. Así que ese Josafat, hijo de Asa, empezó a reinar. Y así que empezó, tomó la decisión de que tenía que fortalecerse. Ya regresaremos aquí. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, nosotros tenemos la razón por la cual fuimos hechos para nuestro Dios. Dice así, en el versículo 9: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Se refiere a Jesús. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, veamos esto aquí. Asa murió, el padre de Josafat. Él era el heredero. Y no tan solo asumió el reino, y sí reinó. Porque es diferente solo asumir el reino y reinar. Para nuestro Dios, nosotros fuimos hechos por el Señor Jesús, como reyes y sacerdotes. Jesús murió, resucitó y se fue a la gloria. O sea, por eso hoy tenemos que apropiarnos de nuestro reino y reinar. Dice aquí en Apocalipsis que es aquí en la tierra, sobre las circunstancias, sobre nuestra vida. Josafat podía haber sido un rey débil, pero asumió el reino y empezó a orar, a esperar en Dios y decir: no, voy a reinar. Por eso, al empezar a reinar, él se hizo fuerte contra Israel. Israel, años antes, el padre de Josafat, como dije, tuvo altos y bajos.
Tuvo un periodo de gran prosperidad al principio de su reinado, que duró hasta el 10º año. Y bueno, estaba todo en paz, había gran abundancia. Entonces empezó a fortificarse militarmente contra los adversarios que podían levantarse, y ellos se levantaron. Pienso yo que si hubiera confiado en Dios, no hubieran surgido esos enemigos. Pero como todas las naciones hacían lo mismo, él pensó que también debería hacerlo. Primero surgió un etíope, Sera, con 1 millón de soldados. Y Josafat fue a la batalla, creyendo ser fuerte, pero cuando vio que iba a perder, él abrió la boca y clamó a Dios. Y entonces Dios vino y le dio a él el libramiento. Fue reprendido por el profeta, porque al final de esos años de paz, solo había conflictos en el reino. Siempre que una persona deja de servir a Dios, cuando ella decide seguir otro camino en su vida, el enemigo empieza a actuar. Eso sucede con cualquier persona en cualquier familia. Entonces Asa se arregló con el Señor Dios y hasta el 35º año de su reinado hubo paz. Pero él fue muy radical, a punto de hacer un pacto. Aquel que abandonase al Señor, buscase otra ayuda, moriría. Pero cuando tuvo problemas en el pie, en vez de buscar a Dios, murió, pues existía ese pacto. El rey de Israel, eso está en el capítulo anterior, en el 16. Habla de Asa, su padre. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel. El reino estaba dividido en 2 partes. Asa y Josafat eran de Judá, e Israel eran las 10 tribus que se habían rebelado. Segundo de Crónicas 16, versículo 1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para cortarle toda comunicación a Asa, rey de Judá. Asa nuevamente estaba debilitado en la fe. Muchas veces Dios no le da prosperidad a una persona por amor a esa persona, porque ella es débil y va a desmayar en la fe. Muchas veces Dios no le puede dar algo porque ella caería en pecado. Y Asa tenía ese problema. En los años de paz, cuando tenía mucha abundancia, decidió hacerse fuerte militarmente como las otras naciones. Y vino ese etíope. Ya en el 35º año, Asa ya estaba débil en la fe. ¿Y qué sucede? El rey de Israel entró y le cercó, impedía que las personas entrasen y salieran de una cierta región. Y él, en vez de volver a Dios y arrepentirse, el profeta de aquella época, creo que fue el profeta Anani, no iba a citar este caso, pero veamos. Es Azarías. El profeta Azarías vino, me reprendió, y yo me arreglé con Dios. Dios me dio ese tiempo de libertad. Pero esa persona a veces no se acuerda de lo que Dios hizo, y eso era algo bueno. Si ahora usted está en una fase espiritual negativa, cosas malas le empezaron a suceder, pare un poco, apártese y empiece a hablar con Dios sobre el principio de su fe cristiana, sobre cuando usted sentía aquel amor, aquella alegría, cuando usted pedía y Dios le bendecía. ¿Qué pasó? Tal vez alguien vino y le dijo algunas cosas, o la abundancia le llegó y por eso se olvidó de Dios. Es bueno hacer eso, pero nuestro amigo Asa no lo hizo. Él fue a pedirle al rey de Asiria que fuera su aliado y le ayudase. Hasta quitó el oro de la casa de Dios, porque en esos momentos, cuando usted no está en espíritu, usted arranca el oro, la mejor doctrina que Dios le dio, y le da al enemigo. Realmente el rey de Asiria fue y lo ayudó, y él se puso feliz. El hombre de Dios fue a reprenderlo diciendo: fuiste tonto. Ahora los sirios van a escapar de tus manos, tendrás problemas. Y tuvo problemas de verdad. Bueno, él murió.
Y a nuestro amigo Josafat, que nos interesa, cuando tomó el reinado, ¿qué hizo? Empezó a reinar. Hermano, usted no fue colocado en el Evangelio para ser un espectador. ¿Qué puede hacer Dios? No, ¿qué puedo hacer yo con el Señor Dios? Es diferente. ¿Qué es lo que puede hacer el doctor Suárez por mí? Yo le puedo dar la palabra. ¿Y yo qué puedo hacer por el doctor Suárez? Bendecirme para que pueda darle una mejor palabra. Él será usado por Dios ¿para qué? Para que me ponga de pie y pueda hacer la obra de Dios. Yo tengo que reinar. Tengo que apropiarme de lo que es mío. Yo tengo que darle la verdadera alabanza a Dios. Asa hizo eso. Pecó, falló, y Josafat no hizo lo mismo. No, me voy a hacer fuerte contra Israel. ¿Quién es su Israel? Actualmente, ¿quién está haciendo que usted se aparte de Dios? ¿Cuál es el demonio que le está separando del Señor? El demonio de la ganancia, de la sensualidad, del adulterio. Y ese demonio prueba a los santos de Dios. Le probó a David y le hizo pecar. Hermano, deje eso. Si está en su cabeza, diga no, yo me voy a fortalecer contra ese demonio. Es el enemigo que quiere engañarlo. No, usted no entiende porque no piense en eso. Porque eso es obra de Satanás, que quiere hacerle caer, apartarle de la presencia de Dios y también llevarle al infierno junto con él. Tenga en cuenta, Jesús le constituyó como rey. Asa le pasó el reinado a Josafat, padre a hijo. Jesús nos pasó su reinado para que reinásemos. Asa le pasó. Y Josafat no fue rey solamente, y sí reinó. Ahora es conmigo. Ahora yo haré todo diferente. Voy a tomar una actitud. Se hizo fuerte contra Israel y Dios le bendijo. En instantes veremos más. Vamos a la novela de la vida real. A los 11 años, Moisés entró en el mundo de las drogas. Sentí el olor de la droga, pero me dio mucho miedo porque mi marido, su padre, era muy, digamos, que muy estricto con los niños. A los 14 años empecé a involucrarme con la marihuana. Empecé a fumar marihuana debido a los amigos que tenía porque participaba en los campeonatos de skate, andaba en skate y junto con mi grupo en ese tiempo, digamos que en ese momento era como una moda. Y conversaba con él. Le decía, hijo mío, lo que haces es malo, te va a perjudicar, es un camino sin vuelta. Y empecé a probar la cocaína. Yo aspiraba a cocaína. La cocaína es una droga muy fácil de enviciarse. Muchas veces me encontraba orando, andaba por la calle y como yo conocía un poco la palabra de Dios, así que cuando tenía un poco de tranquilidad era cuando oraba. Los momentos difíciles no provocaron cambios. Moisés seguía consumiendo drogas y decidió crear una banda de rock. Habíamos creado nuestra banda. Era de un rock rápido, un hardcore, sí. Y nosotros fumábamos, tomábamos, aspirábamos antes de los ensayos. Después que paraba me ponía a pensar por qué había hecho eso. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué consumo estas drogas? Y a veces me decía, sí mamá, voy a parar. Siempre prometía que pararía, pero no lo hacía. Pero por la edad que tenía, unos 14 años, solo pensaba en fiesta. A los 25 años mi situación se me puso algo crítica, porque yo ya había llegado a esa edad y no poseía ningún bien. ¿Por qué? Porque solo fumaba, tomaba, aspiraba. Tenía un buen trabajo, pero el dinero que ganaba lo gastaba prácticamente todo en las drogas. Y llegó a un punto en que quise parar y sabía que la única manera para cesar de consumir drogas era yendo a la iglesia.
seguir a Jesús. Le dije una vez a Moisés, Moisés, ¿quieres ir hoy conmigo a la iglesia? María veía el show de la fe. Lo invitó a Moisés para que conociera la iglesia de la gracia en Sapucaí do Sul. Estuve como unos 3 o 4 meses frecuentando la iglesia. Iba a la iglesia, pero siempre estaba drogado. Y cuando no estaba drogado iba bien, pero cuando salía de la iglesia fumaba. Estuve así unos 3 o 4 meses, hasta que un cierto día que escuché la palabra, y la palabra me habló muy fuerte, que tenía que parar de fumar, dejar esa vida que que esa vida no me satisfacía más. Pero muchas personas me decían que era difícil dejar de fumar, de beber, dejar de aspirar. Muchas personas me decían que era difícil. Escuché la palabra, la guardé en mi corazón, y cuando menos esperé, porque me di cuenta que ya había dejado de fumar. Empecé a ver que había empezado a mejorar, que su cara estaba bien y que era él que me invitaba a que fuéramos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Pero todavía fumaba cigarrillo, solo cigarrillo, pero la marihuana, la cocaína y el alcohol no consumía esas drogas. Pero seguí firme en la iglesia y entendía mucho más. Después me compré una Biblia. Cuando se acabó el culto, salí de la iglesia. Sentí asco del cigarrillo, pero sentí tanto asco que agarré la cajetilla de cigarrillo que tenía. En el primer basurero que vi, arrojé con fuerza la cajetilla. Después de eso nunca más fumé un cigarrillo, paré con todo. Luego él se bautizó en las aguas, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ya hace 3 años que paré de consumir drogas. Y ya hace más o menos un año, casi 2 años que hago la obra. Y solo bendiciones y maravillas, cosas que nunca me imaginé que iban a suceder conmigo, me están sucediendo. Ha sido una bendición su vida actualmente. Solo bendiciones. Participo en el Ministerio de Alabanza de Zapucaya. Participo del Ministerio de Alabanza de los Jóvenes en Porto Alegre también. Toco en las vigilias, toco en los shows. Dios no me sacó del poder de las tinieblas a la luz para jugar conmigo, porque sé que Dios me ha preparado cosas que ojo nunca vio y oído nunca oyó. Son las bendiciones que Dios me preparó. Gloria a Dios, gracias Jesús. Las personas, cuando no tienen conocimiento de la palabra de Dios y no se les enseña a utilizar la palabra del Señor, se dejan llevar por esas cosas. ¿Y cuántos ahora me están viendo y están exactamente así, siendo destruidos cada vez peor? Regrese, vuelva a Cristo, porque Él tiene vida y vida en abundancia para darle. Tiene muchas bendiciones para cumplir. Lo que sus ojos nunca vieron, sus oídos nunca oyeron, su mente nunca pensó, es lo que Dios ha preparado para usted, y es eso lo que Él hará. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, aunque sea una sierva de Dios, creyente en Dios, ¿puedo tener un seguro médico? Puede y debe. La gente tiene que ver algo, hermanos. Son pocas las personas que se mantienen firmes en la presencia del Señor. La mayoría se vuelve religiosa. Los días pasan y les sucede como a Asa. Están firmes, pero cuando ellos reciben la abundancia se olvidan de Dios. Una de las peores armadillas del demonio es cuando ellas empiezan a prosperar y se compran una casa en la playa y los fines de semana se van allí y ya no van a la iglesia. Luchan, oran para que Dios les dé una universidad a su hijo o hija. Cuando se gradúan empiezan a ganar. Papá, ahora tendremos buena vida. No, tendremos buena vida en la iglesia, buscando a Dios, pero se olvidan. Y si no tienen seguro, mañana pueden caer. Si necesitan, el Señor Dios no tiene nada en contra, hermana. El sano no necesita médico y sí los enfermos. Cuando tenga algún problema físico, enfermedad, busque un doctor porque Él estudió para eso. Un día cuando conversaba con una persona, ella se puso así y dijo, no necesito ir a médicos. Le respondí, si tiene una carie, ¿no iría al dentista? Sí iría. Bien, el dentista es médico de dientes. No iba a quedarse, Dios, cúrame el diente, y gritando de dolor. Tiene que tener juicio en esa cabeza, o sea, si usó la fe y no fue curado, Dios puede curar dientes con caries, pero si no fue curado, busque un dentista. No fue curado, busque a un doctor, o sea, haga lo que es correcto, porque esas personas son entrenadas por Dios, Él les da la sabiduría que ellos tienen. Ahora, segunda pregunta. Doctor, ¿qué es un anticristo?
El anticristo es aquel que vendrá antes de Jesús, que hará todo lo contrario que Jesús enseñó. Es el hijo del diablo que un día aparecerá aquí en el mundo, y espero no estar aquí para ver su cara, espero estar predicando el evangelio. El Señor le va a destruir con el aliento de su boca. La Biblia explica más sobre eso. Vamos ahora a abrir el corazón. Tengo 30 años y no logro ser feliz en mi vida sentimental. Tuve un hijo de una relación hace 8 años, pero hasta este momento no encuentro a la persona ideal para mí. Cada vez que empiezo una relación, todo va bien, pero de un momento a otro las personas se alejan. Hace unos 4 meses que me relaciono con un joven y sentí en mi corazón el deseo de patrocinar mi futuro casamiento. Doctor, ¿qué más debo hacer para que resulte esta relación y sea bendecida por Dios? No sé por qué dice eso sobre su relación. Se me puso la piel de gallina aquí. Porque para mí antiguamente, cuando una persona tenía relaciones íntimas con otra persona, era un amante, y hoy se dice novio. El novio, cuando iba a la casa, se sentaba en el sofá lejos de su novia. Cuando el padre parpadeaba, se daba un besito. En cambio, hoy entran al dormitorio frente a sus padres. Parece que cambiaron las cosas. La relación que tengo, si aún tiene relaciones porque parece que ya tuvo antiguamente, está en pecado. Eso es fornicación. Están rotulando el veneno que mata ratones, mata personas, como si fuera una pastilla de menta. Pobre del que chupe esa pastilla. Eso es pecado, es fornicación. Usted necesita servir a Dios, dejarlo que actúe, y no le inscriba a nadie para que su matrimonio sea bendecido, a menos que Dios le haya mandado. Porque creo que eso es ganancia y pienso que tenemos que hacer la obra de Dios. Me gusta hacer la obra de Dios. Necesito personas para que me ayuden a hacer la obra, pero personas que oren. Quería que usted, que es de Dios, orase seriamente, porque no necesitamos conseguir más, el doble, el triple de patrocinadores. Si realmente Dios le dio ese ministerio, Él va a hacer que crezca ese ministerio, usted va a crecer, va a aumentar, va a suplir todas las necesidades del ministerio. No tenemos que desesperarnos diciendo: hermanos, hoy es día de pagar, inicio de mes, tenemos problemas, o si no es fin de mes. Entonces no debe ser así. La persona debe hacerlo espiritualmente, luchar. Digo eso porque cuando yo era joven en la iglesia no tenía cargo, o sea, era corrector. Me esforzaba y decía: Dios, este mes quiero dar tanto de diezmo. Iba a la lucha y conseguía. Mis amigos me preguntaban, ¿cómo conseguía? Es porque sirvo a Dios. Y gracias a Dios no tenía ese problema. Y fui una gran bendición para los pastores que estaba bajo ese ministerio, en el cual estaba en aquella época. Yo quería que el pueblo de Dios fuese bendecido, sin tener que usar el engaño. Está atado, no quiero usar eso nunca. Prefiero perder el programa, perder todo, a salir de la palabra de Dios, de lo que es correcto. Pero quiero que el pueblo de Dios, usted que es empresario, empleado, no importa quién sea, Dios, tú me diste este ministerio y yo quiero crecer en él. Y Dios quiere darle ese ministerio. En otras palabras, que usted pase a reinar como Josafat, que recibió el reino y no se quedó de brazos cruzados. No, voy a reinar, a partir de ahora es conmigo. Primero, me voy a fortalecer contra ese falso hermano que me está trayendo problemas. Después verán que Josafat fue una persona con éxito. Entonces lo que tiene que hacer es eso en el nombre de Jesús. Déjeme orar ahora por quien está en casa. Padre, yo oro ahora principalmente por esa persona que tiene un dolor en el lado izquierdo, dice que es el riñón, que le duele insoportablemente. Oh Dios mío, tócale ahora, cura a esa persona. Dios mío, cuánta gente hoy despertó con esa palabra. Esta persona aprendió que necesita reinar en la vida. Oh Dios mío, actúa en esta vida ahora. Yo voy a usar el poder que tú me has dado para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, yo ato toda obra infernal de la vida de esta persona y te ordeno mal que agarres todos tus males y que salgas en el nombre de Jesús. Amén. No